Hola a todos. El tema que les voy a exponer es uso de herramientas computacionales para la identificación de fármacos contra monogenios, parásitos de interés en la acuicultura. Bien, los monogenios son parásitos muy pequeños pertenecientes al filo de Platelmintos que infectan en su mayoría a organismos acuáticos, principalmente a lo que son peces. Estos parásitos pueden ser un lío en los sistemas de cultivo, o sea, en peces que son cultivados, porque existen especies de monogenios que pueden dirigir hacia enfermedades a los peces cultivados e incluso a las muertes. Eh, ¿Cómo se trata a estos monogenios? Existen en realidad pocos tratamientos contra los monogenios. Uno de los más usados son baños de formol, en que tenemos a los peces, se los sumerge en agua con formol para desparasitarlos. Sin embargo, estos pocos tratamientos no siempre son del todo efectivos y no son del todo amigables con el ambiente, por lo cual hay un interés en ampliar el repertorio de antiparasitarios de monogenios. Bien, surge aquí una duda de qué hacemos para encontrar nuevos tratamientos contra estos parásitos. La forma tradicional para encontrar nuevos tratamientos es mediante ensayos in vitro, es decir, probar, hacer prueba y error de diferentes compuestos químicos sobre los parásitos y ver cuál de ellos es efectivo. Si alguno de ellos es efectivo, se realizan ensayos in vivo en el que se aplica el tratamiento sobre peces infectados con el monogenio y lo que se espera es que mate el parásito y no mate al pez. Sin embargo, el lío con esto es que aún no se encuentran, a pesar de que hay mucha investigación, por ejemplo, en países como Brasil o Chile, no se han logrado encontrar nuevos tratamientos que sean recomendables para usarlos contra estos parásitos. Bien, si consideramos que en el mundo hay miles de compuestos químicos que se pueden evaluar, pues hacerlo a través de ensayos in vitro y in vivo puede hacer que encontrar nuevos tratamientos sea un camino muy largo. Bien, entonces aquí surge la duda de cómo hacer más eficiente el proceso de encontrar un nuevo antimonogenio. Una estrategia que puede ayudar a reducir el camino para encontrar un nuevo tratamiento es a través del reposicionamiento de fármacos guiados por computadora, ¿no? Aquí lo que se hace es usar algún compuesto químico o un fármaco que se usa, por ejemplo, para combatir X enfermedad y tratar de darle un nuevo uso. En este caso, queremos usarlos para combatir a los monogenios. Entonces, al usar un fármaco ya existente que ha pasado todas las normas de regulación, pues esto ayuda a menorar el tiempo de desarrollo. Por ejemplo, de 10 a 15 años que puede tomar el desarrollo de algún fármaco, se pueden reducir a, a un rango de entre 3 a 12 años, ¿no? Entonces disminuye mucho el tiempo y el costo. En sí, ¿qué se hace, qué es lo que hace el reposicionamiento de fármacos guiados por computadora? A grandes rasgos es que partimos de un conjunto de miles de compuestos químicos que se podrían probar hacia limitarlos a unos poquitos. Y sobre esto enfocar los que son los ensayos in vitro y in vivo, que son los eh, que conllevan gasto de dinero y tiempo. Y si todo sale bien, se termina consiguiendo un compuesto eh, favorable. Entonces aquí lo que tenemos es ahorro de tiempo, de dinero y de vidas de animales, porque para conseguir, por ejemplo, monogenios para hacer los ensayos in vitro, hay que matar a los pececitos, ¿no? Bien, dado todo esto, el objetivo de este trabajo fue determinar los potenciales fármacos con actividad antihelmíntica de monogenios. Bien, ¿qué se necesita para esto? Se necesitan datos de dos cosas, de la estructura de fármacos y de la información ómica. Bien, los datos de la información ómica se pueden generar, uno mismo los puede generar, es decir, obteniendo el ADN y el ARN de un organismo, se lo envía a una compañía de secuenciación y nos dan los datos genómicos para analizar, o podemos descargar esa información desde bases de datos eh, que tienen abierta esta información, como en CBI o Wormbase Parasite. Para este estudio, nosotros generamos información y también obtuvimos información de bases de datos
de 6 especies de monogenios. Bien, y luego seguimos con nuestra estrategia, ¿no? Para limitar nuestro mundo de búsqueda de blancos de fármacos y fármacos inhibidores, hicimos una revisión bibliográfica. Antes de eso, quisiera definir qué es un blanco de fármaco. Un blanco de fármaco es una molécula que tiene un organismo y que desempeña alguna función y que al ser inhibido, por ejemplo, por un fármaco inhibidor, va a producir un efecto. En el caso de los parásitos, nosotros queremos que ese fármaco inhibidor mate al parásito. Ok, entonces en nuestra búsqueda bibliográfica nosotros buscamos primero lo que son blancos e inhibidores conocidos de organismos cercanos filogenéticamente a monogenios, que aquí lo observamos, como son trematos y insectos. Entonces hicimos una búsqueda bibliográfica y encontramos los fármacos inhibidores y de esos fármacos inhibidores nosotros descargamos lo que era la información de la estructura molecular de esos fármacos y también la estructura molecular de fármacos análogos a esos mismos. Bien. Y en total descargamos la estructura molecular de 74 fármacos que más adelante nos iba a servir para hacer un modelamiento computacional. Bien. Luego también identificamos blancos de fármacos en estos parásitos cercanos a monogenios y los conseguimos en los monogenios analizando sus datos genómicos, que incluyó pues, el uso de varios programas de alineamiento de secuencias y luego el uso de un programa que nos ayudó a modelar la estructura molecular de esas proteínas blancos de fármacos. Bien, dentro de las estructuras de las proteínas que se encontraron con homología blanco de fármacos de otros parásitos, se encontraron enzimas, proteínas estructurales, receptores, canales iónicos y transportadores. Las 12 proteínas son estas de aquí. Y ya teniendo estos dos conjuntos de datos, tanto la estructura del fármaco como la estructura de proteína, hicimos el modelamiento para ver la interacción de la estructura de la proteína con la estructura del fármaco en un programa que se llama Vina. Este programa lo que hace es agarra la estructura de la proteína, ¿no? Que es una molécula propia de un organismo, y hace interactuar la estructura química de los diferentes fármacos y en cada posición da un valor de afinidad. Dependiendo del valor de afinidad es que nos dice, ok, existe una buena interacción entre este fármaco y la proteína del monogéneo. Como resultados, obtuvimos 10 fármacos con altos valores de afinidad hacia proteínas de los monogenios, lo que nos indica que pueden llegar a tener acción estos fármacos sobre el parásito. Por ejemplo, aquí tenemos la interacción entre un receptor del monogenio con bromocriptina que están interactuando aquí en la parte superior. Bien, luego de esto, de que determinamos qué fármacos pueden tener un efecto sobre los monogenios, evaluamos en ensayos in vitro uno de esos compuestos. Seleccionamos bromocriptina para evaluar su efecto sobre los monogenios. Eh, 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 Se evaluaron 3 concentraciones del fármaco. Aquí tenemos lo que es nuestro grupo de control. Y en esta evaluación pues tuvimos nuestras réplicas para que tuvieran soportes estadísticos y se tomaron observaciones tanto de mortalidad como de desprendimiento del parásito, que es si el parásito se desprendía del tejido del pez. Se tomaron mediciones a la hora 1, a la hora 3, a la hora 6 y a la hora 9. ¿Qué obtuvimos como resultados? Obtuvimos que el fármaco no causó la muerte del parásito, sin embargo, observamos que sí hubo un desprendimiento principalmente marcado a la hora 1, luego a la hora 3 y a la hora 6, es decir, el parásito eh, primero se relajaba, se dejaba de mover y luego se desprendía del tejido del hospedero, y eso tiene relación porque bromocriptina es un compuesto que actúa sobre el sistema nervioso de los organismos. Las conclusiones del trabajo fueron que se predijeron 77 proteínas ortólogas a 12 blancos de fármacos conocidos en otros platelmintos. Por primera vez en el estudio se aplicó el enfoque de reposicionamiento computacional de fármacos
Y este estudio también presenta la primera evidencia de los efectos antihelmínticos de bromocriptina sobre los monogenios. Y eso es todo. Muchas gracias.